Hola con todos y bienvenidos al episodio 54 de Tandem Podcast. Yo soy Val. Yo soy Martín y gracias por acompañarnos. Nos emociona mucho estar con ustedes una vez más. Gracias por el apoyo, gracias por compartir este episodio en tus redes sociales. Todo lo que hacemos realmente lo hacemos por estar contigo, por caminar contigo y realmente nos emociona mucho cada vez que podemos sentir tu cercanía, ¿no? Hoy continuamos con una serie que empezamos la semana pasada llamada Humanos. La semana pasada hablábamos de las personas que nos caen mal, porque sabemos que es una lucha que todos tenemos, ¿no? Es una batalla que en algún momento de nuestra vida lo hemos sentido. Así que el día de hoy queremos darle continuidad a esta serie con un episodio que se llama Te están manipulando y no te das cuenta. Es un episodio que yo sé que puede ser muy duro, muy difícil escucharlo, especialmente porque cuando hablamos de manipulación, muchos de nosotros identificamos a personas manipuladoras alrededor de nosotros, pero casi nunca nosotros nos identificamos como el manipulado, no nos gusta al menos hacerlo. Y especialmente no nos gusta sentir que somos una presa, ¿no? En medio de todo esto. Podemos de hecho a veces identificar personas alrededor de nosotros que sabemos que están siendo manipulados, pero muy difícilmente queremos mirar hacia adentro. Y para iniciar toda esta conversación, queremos evidenciar que la manipulación no siempre es gritos, ¿no? No siempre es control evidente, no siempre se trata de alguien dominante. De hecho, creo que la manipulación es cariño, a veces es culpa, es silencio, es la ley del hielo, es también victimismo, ¿no? Estas típicas frases que buscan hacer que al final no podamos decir que no a alguien, sino que tengamos que siempre decirle que sí. Creo que uno de los más peligrosos es cuando la manipulación se esconde como si fuera amor, porque te la crees y cedes fácilmente todos tus derechos, toda tu libertad a esa persona. Así que si le damos un poco de contexto y hablamos de qué se trata la manipulación tiene que ver con intentar controlar la decisión de otra persona sin respetar su libertad. Y esto es ejercer una influencia que no tiene transparencia alguna, ¿no? O sea, está basada mucho en la motivación incorrecta, en querer estar, en obtener otra cosa, en obtener una cosa de parte de la otra persona. Hay un estudio en la Universidad de Alabama sobre dinámicas relacionales que explica que el uso frecuente de la culpa, el uso frecuente del victimismo como herramienta de persuasión deteriora significativamente el autoestima y la autonomía de las relaciones cercanas. Y esto es bien interesante porque estoy seguro que desde que ya comenzamos a tener esta conversación, tú puedes lograr identificar personas que alrededor de ti y a lo largo de toda tu vida son manipuladoras, usan un lenguaje, una forma en la cual te piden cosas, buscan algo de ti. Y a veces, de hecho, lo peligroso de esto es que estos manipuladores están demasiado cerca y no podemos cortarlo, o al menos es muy difícil cortarlos. Sí, de hecho, si te llegan a manipular, probablemente son las personas más cercanas. Creo que por eso a veces cuando traemos ejemplos de personas que manipulan, los primeros en la lista son padres e hijos y padres, no sé. De ahí puede estar tu relación con tu pareja, tus jefaturas, tus compañeros, incluso dentro de los espacios donde ni siquiera pensarías, como en la iglesia, ¿no? Yo creo que hay que ser como que muy consciente que muchas veces la mirada que tenemos sobre los que son manipuladores son los típicos de las películas que se encuentran, no sé, en una habitación, planificándolo todo, muy estratégicos, muy inteligentes. Yo creo que tenemos que comenzar a mirarlos como son, y a veces estas personas son
Las personas que manipulan muchas veces son las más inseguras. Son aquellas que tienen heridas muy profundas y no las han sanado. Son personas que manipulan porque temen algo. Temen perderte, temen perder algo, temen perder la autoridad. Pero aun cuando les hemos dado nombre, esto sigue siendo manipulación y esto no se convierte en una justificación. No, porque hay que partir de un hecho, no toda manipulación, toda expresión de la herida, de la inseguridad, del miedo, al final es una parte oscura de nuestra humanidad. Y sí, eso somos humanos, y los manipuladores también son humanos, pero necesitamos identificarlo. No podemos vivir con la toxicidad en nuestras vidas. Y hemos traído algunas formas de manera práctica que nos permiten identificar cómo actúa un manipulador, cómo a veces hemos actuado nosotros con otras personas, cómo estas prácticas a veces están tan inmiscuidas en nuestra forma de ser y nuestra personalidad que a veces ni nos damos cuenta. Antes de entrar a estas formas comunes, a mí sí me gustaría preguntarte, mi amor, como... Yo sé que no puede ser como que 100% transparente en esto, al menos en el podcast, pero cuéntanos de alguna vez que te hayan manipulado. Tengo varias escenas, ¿no? Se me viene a la mente, por ejemplo, en una dinámica laboral, había una persona con mayor autoridad que yo, con mayor jerarquía en la organización, y que lamentablemente toda historia que ella contaba, ella lograba hacer que le crean, al menos la gerencia le creía. Y dentro de todo eso, pues esta persona coercionaba mi forma de actuar porque no se le podía decir nada, no le podías decir que no le podías detenerla y frontearla porque esa persona siempre se hacía la ofendida, siempre ella tenía la razón, indistintamente de que tu argumento sea técnico y sea verdad, esta persona se bloqueaba y no te escuchaba, tenía actitudes muy groseras y al final fue muy difícil, fue mucha toxicidad, fue muy complejo. Ya con el tiempo esta persona salió de la compañía y la paz reinó. pero fue muy difícil, ¿no? Ahora bien, yo desde niño siempre me he movido por diferentes espacios, especialmente el espacio de la iglesia, y creo que la iglesia es increíble. Quiero empezar diciendo que amamos la iglesia. Amamos la iglesia sin duda alguna. Ahora bien, dentro de la iglesia pues hay humanos, como cualquier otro espacio. Y al tener humanos, te vas a dar cuenta que a veces la humanidad expresa su peor parte, sus sombras más oscuras. Y dentro de esa dinámica de liderazgo, de ejercer liderazgo, a veces uno u otras personas que lideran manipulan. Así de sencillo. Y creo que en algún punto también fui manipulado por la búsqueda de aprobación, por la búsqueda de querer crecer dentro de la organización, por la búsqueda de querer crecer como discípulo de Jesús dentro de la iglesia, como líder dentro de la iglesia, como servidor dentro de la iglesia. Y esto es un anhelo que yo no sé por qué algunas personas cuando miran que alguien quiere crecer es como si fuera algo malo, y no es todo lo contrario. Si alguien quiere crecer es increíblemente bueno. Y dentro de ese afán, pues creo que a veces hay líderes que miran tu anhelo, miran tu deseo, miran tus ganas, que son honestas, legítimas y buenas, y pueden llegar a usarlas para aprovechar de tu tiempo, de tus recursos, de tus talentos, solo por su beneficio, entre comillas, por el beneficio de la comunidad y de la organización, pero realmente su beneficio al fin y al cabo, sí. Porque ellos son a veces monarcas de la institución. Y digo monarcas porque a veces solo es la palabra de ellos la que tiene lugar, no hay consenso, no hay un espacio de poder opinar. Y allí pues hay manipulación claramente, especialmente cuando te obliga a que tú tienes que llegar a una hora, tú tienes que hacer ciertas cosas o comportarte de cierta manera, porque si no lo haces, entonces
no eres parte, no perteneces, ¿no? Esto se esconde detrás de muchas frases, ¿no? De no hay compromiso, no tienes la cultura, no amas, No más a la gente. no amas a la gente, o no amas a Dios, o no, no sé, no estás conectado con el corazón de Dios. Hay muchas frases que puedes usar para manipularte. Al final, especialmente, ¿cómo sabes que es manipulación? Porque yo creo que servir es bueno, estar puntual es bueno, dar todo de ti en función de una visión creo que es valioso, pero es manipulación cuando no lo haces y te tratan distinto, te excluyen, te aplican la ley del hielo, no te dan confrontalidad, no te aclaran las expectativas que tienen sobre ti, especialmente no hay justicia en ese intercambio de expectativas, ¿no? Porque así como tienen expectativas de ti, tú también tienes expectativas de ellos o de la organización. Entonces, son dinámicas donde, indistintamente si es con una iglesia o si es con una persona, pasa exactamente lo mismo. Tú das algo y esta persona se aprovecha de eso, algo que tú das, y cuando ya no lo quieres dar, entonces tú eres el malo. Yo creo que una manera fácil de ver si estamos siendo manipulados en algún espacio o en alguna relación es si estamos perdiendo nuestra identidad en ese lugar. O le están diluyendo, o está perdiendo su brillo, o está perdiendo algo de ella. Porque cuando comenzamos a perder el enfoque de las cosas por las que estamos trabajando, sea la iglesia, sea el trabajo, sea por lo que sea, ya no lo estás disfrutando del todo. No digo que por esto no pueda haber problemas o que no pueda haber conflictos en estos lugares, pero cuando algo en ti ya... Yo creo que Dios mismo pone eso en tu corazón, como probablemente ya no es el lugar, y comienza a incomodarte en ese espacio, no para crecer, sino para estancarte. Ya te das cuenta que algo está pasando. Sí, y muchas veces la manipulación genera dependencia. Sí. Si tú estás dependiente de algo, es decir, no sé, estás esperando que el mensaje llegue y cada rato estás mirando tu teléfono para ver si el mensaje de esa persona te llegó, muy probablemente tú eres dependiente de esa persona, y si esa persona lo sabe, puede usarlo en tu contra para aprovecharse de ti, para tener tu cariño, tener tu atención cuando quiera, y cuando no lo quiera, pues chao. Y así entras en una especie de juego que yo suelo ilustrarlo a través de el juego de una cometa. Si alguna vez has volado una cometa, o un papagayo diría en mi país, tienes que soltar la cuerda y dejar que el viento la lleve lejos. Y claro, los manipuladores, cuando ven que su cometa se está yendo muy lejos, lo que tienen que hacer es recortar la cuerda, jalarla hacia ellos mismos. Y cuando está muy cerca, pues la vuelven a soltar. Y esta dinámica de tira y afloja, pues muchas veces se ve en distintas relaciones, en distintos índoles, en distintos escenarios, donde las personas, cuando se están alejando porque no se sienten tan cómodas en esa relación, pues este manipulador, este cazador, pues hace todo lo posible para atraerlas. Con un dulce, ¿no? Con el dulce que más les gusta. Es la trampa marca Acme. Sí, creo que volviendo a lo que querías decir hace un rato acerca de las formas comunes de manipulación, en lo que hemos conversado ahorita, una de las que son muy clásicas tiene que ver con la culpa estratégica. Viene en diferentes formas, pero probablemente lo has escuchado en frases como: después de todo lo que he hecho por ti, después de todo lo que he dado por ti, después de todo el tiempo que he invertido en ti, tú no has hecho esto. Entonces se convierte en una cuestión donde depositan un gran peso sobre ti, y como eres cercano a esta persona, te sientes, o esta organización o este lugar, te sientes en la obligación de ceder frente a lo que te están pidiendo. Ni siquiera lo piensas, ni siquiera nada, porque yo creo que cuando eres manipulado de verdad te importa la otra parte, entonces no piensas algo malo y dices, ok, no, espera, a mí me importas, o sea, gracias por todo lo que has hecho por mí, es más, olvídate de todo lo que he dicho,
y surge esta manipulación. Así que no es una conversión, sino que es una presión desde la otra persona. La segunda forma es el victimismo constante. Y este es bastante típico, ¿no? Es el uso de frases como, tú siempre me haces sentir así, tú nunca haces esto, tú nunca haces nada por mí. Estas formas a veces dramáticas de expresarte, donde, donde desplaza y pone una responsabilidad y un peso sobre la otra persona demasiado grande, y que pareciera que la otra persona nunca puede cumplir las expectativas, y por esa falencia, por esa carencia y esa deuda, entonces te ves obligado a poder cumplirle. Es muy común, lo ves en muchas relaciones amorosas también. Y al final es lo que siempre decimos, no usar el siempre y el nunca en ninguna discusión, porque son elementos que, uno, no son verdad, y dos, como bien decimos, está colocando un peso demasiado grande en el otro. El siempre, el nunca. No es así, no funciona así. Otra, otra de las veces que nosotros vemos que alguien manipula a otra persona es a través del silencio castigador. Probablemente la persona que está manipulándote sabe qué botones presionar, sabe lo que te importa, sabe. Y, y cuando no estás cediendo frente a algo, solo dejan de hablarte, te hacen la ley del hielo, no te responden, no te explican. Y generando esto incertidumbre en el manipulado, pues es probable que también vuelvas a ceder. Es cruel eso. Eso es súper cruel. Otra forma bastante interesante es el gaslighting, gaslighting. Es muy usado en la generación Z, ¿no? Sí, y si no habías escuchado el término, lo que significa es, de alguna manera, hacerte dudar de tu percepción. Es, es poner frases como, estás exagerando, o eso nunca pasó, o eres demasiado sensible, ¿no? Y al final invalido lo que tú puedes sentir o pensar, al punto de que puedo hacerte dudar de quién tú eres. Mm. Y es cruel, creo que es manipulación consciente, creo que quienes hacen esto nunca asumen la responsabilidad de los hechos, de nada, ¿no? Ellos nunca son culpables de nada. Siempre es culpable otra persona, siempre es culpable el calentamiento global, el clima, los políticos, la economía, la inflación, pero ellos nunca son culpables de nada. Y que creo que los políticos hacen mucho esto, pero creo que muchos líderes, especialmente líderes muy influyentes, hacen mucho esto. Creo haber estado en esta presión en algún momento. Recuerdo una conversación con un líder donde le contaba cómo me sentía, le contaba cómo yo estaba y cómo me sentía respecto a la organización y cosas que habían pasado que yo no estaba tan de acuerdo. Y que especialmente, más que estar de acuerdo como un opositor y resistente revolucionario, solo no estaba realmente de acuerdo como alguien que le dolían las cosas. Y, y muchas de estas cosas, pues él era responsable. Y pues lo que hizo esta persona fue devolver una pregunta donde yo era el responsable. Y era por qué yo no lo dije a tiempo, o por qué yo no hice nada al respecto, o por qué yo no lo denuncié, o por qué porque nunca levanté la mano. Entonces, al final, él nunca asumió la responsabilidad sobre lo que yo le estaba contando. Nunca dijo, ah, sí, es así, como tú dices, o no había visto tu punto. No, solo era un giro de la pregunta para poner la responsabilidad sobre mí, sobre lo que yo estoy sintiendo y sobre lo que había pasado, especialmente porque yo sé, soy responsable sobre lo que yo siento. De algún modo soy responsable de eso. Pero también soy responsable ahora de lo que pasó. No, pues no lo era. Y estas tácticas son muy complejas porque al final no llegan a nada, no resuelves ningún conflicto. Las relaciones se resquebrajan, se fatigan y al final pueden llegar a romperse. Sí, creo que es una de las estrategias de manipulación mucho más peligrosas de todas. Porque creo que requieren mucha, no sé, mucho pensamiento, ¿no? Como que
no creo que una persona que lo haga de una manera orgánica se le salga el gaslighting, no, es como que creo que es mucho más pensado, ¿no? Claro. Hay otra manera que podemos ver también la manipulación y tiene que ver con el amor condicionado, ¿no? Y tal como dice la palabra, se trata cuando tú obtienes lo que quieres, te tratan bien. Pero estas personas cuando no están recibiendo lo que quieren, se enfrían, se alejan, te hacen la ley del hielo. Y esto no responde a un amor verdadero. Tenemos que reconocer que esto solamente está trayendo condicionamiento sobre una relación y simplemente no es real. Y ese ejemplo que tú das, este problema gigante, creo que existe desde siempre. Yo puedo recordar una historia de la Biblia que aprendí de niño y que quizás si tú no sabes nada de la Biblia... No importa, porque está en todos lados. Sí, y es la historia de Sansón y Dalila, ¿no? Uh-huh. Muchos conocen a Sansón, un hombre fuerte, el héroe de la nación, un hombre que ganó 1000 batallas y especialmente distinguido por su fuerza. Una fuerza que provenía de Dios y especialmente provenía de su consagración a Dios. Y que su secreto guardaba en el símbolo de su consagración, en su cabello. Él nunca había cortado su cabello y ahí estaba su secreto. Para mí era demasiado evidente que estaba allí. Probablemente no era tan evidente para ella. Es que imagínate ver un hombre con un cabello larguísimo, más largo que el de un otavaleño. Larguísimo. Y claro, lo miras en ese espacio. Ni hoy, ni en ese espacio era tan común. Y claro, esta persona, con un cabello impresionante, de comercial de Head and Shoulder posiblemente, pues lucía este cabello y lucía su fuerza. Y Dalila, una mujer posiblemente hermosa y que había con sus encantos amarrado a Sansón. No quiero decir amarrado, enamorado a Sansón. Sansón no le había revelado su secreto, pero ella presiona una y otra vez hasta que él por fin pueda confesarle el secreto. Y el fin de Dalila no era conocerlo mejor, el fin de Dalila no era amarlo más, no era construir un futuro con él. El fin de Dalila era aprovecharse de él y hacer que los filisteos, no recuerdo si son los filisteos ahorita que estoy pensando, o al menos los enemigos de Sansón pudieran acabar con él. Y ella lo presiona de tal forma hasta que él se harta. Él se cansa y sucumbe ante la presión de una mujer, la mujer que él amaba. De hecho, la Biblia cuenta que ella le dijo como una frase como, puedes decir que me amas si no confías en mí. Esa frase... Más tóxica imposible. Completamente. Y él al final dice su secreto. Y al decir su secreto, termina encarcelado y le arrancan sus ojos y pierde su fuerza. Y... no sé, es como... a mí me hace pensar mucho, ¿no? Como ahí Sansón, yo creo que si nos ponemos a pensar en la historia, seguramente Sansón no es que no amaba a Dalila, o sea, probablemente ni siquiera es que le quería ocultar del todo la cuestión de la fuerza, quizás estaba hasta jugueteando, como que le dijo 1000 veces dónde estaba su fuente de su fuerza, y al final solo se rinde frente a esta presión y pierde quien él era en un inicio, ¿no? Decíamos que era un héroe para toda la nación, que había ganado todas estas guerras. Y al final en la historia, pues lo amarran. No tenía ni un solo pelo. Dalila había logrado su cometido. Y ahí está Sansón. Y no sé, me parece una escena muy triste porque es como, ¿qué más podías perder? O sea, ya ahí estabas a morir, ¿me entiendes? O sea, ahí Sansón estaba más cerca de la muerte que de cualquier otra cosa. Y yo creo que la manipulación puede llevarte hasta allí, ¿no? Quizás no siempre hasta la muerte física, pero puede llevarte hasta la muerte de tu corazón. Como decía Val hace un ratito,
cuando puedes encontrar la manipulación es justo cuando te das cuenta de que partes de ti se han apagado. Cuando quizás la forma en que ves la vida, ves los sueños, ves tus anhelos, ya no los miras igual. Y Sansón en este caso perdió su vista por culpa de la manipulación. Pero nosotros a veces perdemos nuestra visión por culpa de la manipulación. Y especialmente hay un secreto detrás de todo lo que hemos dicho. Y creemos que la manipulación funciona solo cuando necesitas demasiado la aprobación de esa persona. Y en efecto, Sansón sucumbe ante Dalila porque de alguna forma su corazón estaba buscando la aprobación de ella. Y creo que todas las veces en las que nosotros de igual manera hemos caído en la manipulación es porque un manipulador se ha adueñado de nuestra aprobación o de nuestra búsqueda de aprobación. Y es porque, como decías hace días que conversábamos, que muchas veces tenemos un tanque vacío en nuestro corazón que está intentando ser llenado por algo, ¿no? Ser llenado de aprobación de las personas, ser llenado de reconocimiento, de que nos vean, de que nos miren, de que nos acepten, de pertenecer. Y justo allí funciona mejor que nunca la manipulación, cuando tenemos miedo a perder, cuando tenemos miedo a algo, al futuro, a la vida, a lo que nos rodea. Y sí, como dijimos al inicio del episodio, probablemente tú has sido parte de un espacio de manipulación, pero probablemente tú también has sido el que manipula, porque creo que nadie se exime de este espacio, ¿no? Y hoy me gustaría poder traerles unas herramientas para poder detectar estos espacios, ¿no? Si es que ves a alguien ahí que puedas ayudarle, no sé. Ojalá te sean útiles. La primera herramienta es detectar la presión invisible. ¿Cómo vas a hacer esto? Únicamente preguntándome, ¿desde dónde estoy decidiendo? ¿Estoy decidiendo libremente o estoy decidiendo porque tengo miedo, porque siento culpa, porque estoy siendo presionado? Porque en cualquiera de estos tres parámetros, si es el miedo, la culpa o la presión, probablemente si es que respondiste a uno de esos, estás en un espacio de manipulación. Si la emoción dominante es la culpa o cualquiera de estos que mencioné, es el momento de comenzar a accionar para salir de ahí. Hay una segunda herramienta que puede ayudarte muchísimo y ayudarnos a nosotros también, y es nombra el patrón. Cuando tú puedes llegar a enfrentar a la persona, puedes identificar qué está pasando, puedes lograr mirar que esto siempre se repite, entonces tú puedes decir con claridad, hey, no quiero más esto. Quizás tú puedes acercarte a esta persona y decirle, hey, cuando tú haces tal cosa, esto me hace sentir culpable. Cuando tú dices tal cosa, esto me hace sentir mucha presión. Siento que no respetas que te diga que no, no respetas mi voluntad, no respetas cómo me siento. Cuando tú puedes expresar lo que sientes, sin duda alguna la manipulación pierde poder. Así que se vuelve importante que tú puedas nombrar e identificar el problema. La tercera herramienta tiene que ver con restituye tu responsabilidad. Muchas veces cuando caemos en manipulación por la culpa, todo este peso recae sobre nosotros. Y como les decía hace un momento, o sea, a veces solo se te olvida reconocer la situación en el momento porque solo quieres reaccionar porque te están empujando hacia reaccionar. Entonces, yo quiero que mientras estás sobrepensando toda la situación, vayas y digas, ok, me dijeron, es que tú no me amas porque no haces estas cosas. A ver, esperen. No, yo sí te amo, solo no te estoy comprando algo, solo no te estoy respondiendo un mensaje, solo si en el trabajo te dicen, no, es que tú no te pones la camiseta de la empresa porque no te estás quedando más tiempo para trabajar, es como, hey, espera, yo trabajé todas las 8 horas que tenía que trabajar de una manera muy
eficiente. La verdad es que yo no necesito quedarme más tiempo. Entonces, cuando tú restituyes tu responsabilidad sobre las cosas, pones límites, puedes decir que no con mucha libertad, sin generar ninguna explicación de más, sin justificar nada. Y esta libertad de verdad te lleva a reconstruir quién eres. Y una última, y es fortalece tu identidad. Hemos hablado de varias herramientas, pero particularmente esta creo que es una de las más fundamentales, porque creo que la manipulación funciona cuando la persona olvida quién es, cuando no reconoce su futuro, no reconoce su potencial y no reconoce lo valioso que es como ser humano y como persona. Y cuando una persona pierde su identidad, pierde su dignidad. Y puedes mirar un montón de relaciones amorosas rotas, donde encuentras que han pateado y han pisoteado la dignidad de una persona y su identidad, no valoran su potencial, no valoran su persona. Y yo creo que la manipulación es menos efectiva cuando tu identidad es clara, cuando sabes quién eres, cuando no necesitas la aprobación desesperada de nadie. Y volviendo al caso de Sansón, yo creo que cuando tú puedes recordar tu identidad, recordar que adentro de ti hay fuerza, hay poder y hay probablemente un héroe latiendo en ese corazón, entonces puedes mirar al cielo, levantar tu corazón y rogar y anhelar y visionar una nueva oportunidad en tu vida, una nueva oportunidad para tu futuro. Yo realmente lamento mucho si tu corazón ha sido vulnerado y si alguna vez en tu vida, a través de toda tu historia, alguien no ha respetado tu no. Si alguien ha abusado de tu voluntad y si de alguna forma ha cruzado líneas que no debería cruzar. Yo lamento mucho si han sido tus amigos, si han sido familiares, si han sido líderes de iglesia, líderes de organizaciones, personas del trabajo. Sea quien sea, nadie tenía el derecho de poder cruzar esa línea. Nadie tenía el derecho de vulnerar tu identidad y vulnerar tu persona y tu humanidad. Y yo creo que Dios mira esto. Cuando Sansón se encontraba en su peor momento, le habían arrancado sus ojos y habían rapado su cabello. Uh-huh. Cuando Sansón estaba atado, encadenado y sus enemigos se burlaban de él y especialmente Dalila también se burlaba del amor que le había entregado. Sansón una vez más hizo una oración al cielo y pidió a Dios que le regalase una oportunidad más en su vida. Y yo creo que así como Sansón puede mirar al cielo y hacer esta oración, sin duda alguna tú y yo también podemos hacerla si hemos sido víctimas de la manipulación o si algo que ha pasado alrededor de nuestras temporadas nos ha limitado tanto, nos ha llevado a través del miedo, de la culpa, nos ha empujado hacia esos espacios de temor. Así que Sansón ora y Dios le concede una vez más fuerza para acabar con sus enemigos y poder mirar el futuro distinto. Y yo creo que tú y yo también podemos recobrar nuestra fuerza, podemos levantarnos una vez más, podemos romper las cadenas que nos atan y podemos caminar hacia adelante, porque somos humanos, ellos también, pero Dios está con nosotros. Gracias por escucharnos en este episodio. Esperamos que nos acompañes en el resto de esta serie. Únete a la Tandem Crew y nos vemos en el próximo episodio. Bye bye. Bye.